Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Marla Marrún de la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México, y hoy quiero compartirles algo de mi testimonio. Antes de recibir salvación, yo vivía una vida llena de tristeza, sobre todo después de haber participado en un reality show llamado La Academia Tercera Generación. Yo recuerdo que había un gran ego en mi corazón y yo tenía sed como de triunfar y de fama y de ser alguien. Y la verdad es que en este programa yo salí en el tercer concierto. Esto hizo que mi corazón quedara muy humillado y empecé a hacer muchas cosas que destruían mi vida. Probé las drogas, empecé a tomar ansiolíticos, antidepresivos, porque yo tenía ataques de pánico y de angustia muy fuertes, tanto que ni siquiera podía dormir por las noches, no podía apagar la luz. Yo busqué ayuda, fui a un grupo de cuarto y quinto paso. La verdad es que en este proceso me di cuenta que yo no era ninguna víctima, que yo también hacía muchas cosas para destruir mi vida y que también había destruido la vida de las personas que yo decía amar. Entonces, cuando yo me di cuenta que no era la víctima, algo en mi corazón empezó a moverse, porque yo me sentía la víctima por mi papá, que había sido alcohólico, mis papás se habían divorciado y todo el tiempo estaba, ay, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Pero en ese tiempo recuerdo que me sentía tan mal y tan devastada por haberme dado cuenta de quién realmente era yo, que me arrodillé e hice una oración, porque para ese tiempo yo no creía como que en ninguna religión, ¿no? Yo estaba como decepcionada de todas las religiones, pero yo de verdad me di cuenta que necesitaba buscar a Dios. Entonces vi una luz que entraba por la ventana, me arrodillé y empecé a hacer una oración que recuerdo perfectamente bien, porque dije, Dios, yo no sé quién seas tú, no sé si seas Mahoma, si seas Jesús, si seas Alá, si seas Buda, si seas Jehová, si seas Yahweh, no sé a quién dirigirme, pero por favor, si me estás escuchando, sálvame, porque ya no puedo más. Si tú no me ayudas, yo me voy a matar. Me sentía realmente desesperada. Y yo decía, si tú eres real, si tú formaste el cielo, el mar, si formaste mis entrañas y me estás escuchando, por favor, sálvame, porque ya no puedo más, me voy a matar. Al poco tiempo, yo busqué una iglesia cristiana, pero aunque yo entré a la iglesia cristiana, muchas de mis actitudes cambiaron, pero yo no había entendido el evangelio, yo no había entendido la salvación. Y yo me esforzaba todo el tiempo y trataba de ser santa y de ser justa por mis propias obras, porque yo no había comprendido que lo único que yo necesitaba era creer que Jesucristo había perdonado todos mis pecados y que eso era lo que me hacía limpia, perfecta y justa delante de Él. Un día, a través de una amiga mía muy querida de la infancia, pude recibir la salvación con la palabra de la adúltera: ni yo te condeno. Y yo pude comprender, claro, él, ¿por qué no la condena? No es solamente porque dice no te condeno, porque ella era culpable, sino porque el pecado de ella estaba siendo cargado por Jesucristo, iba a ser pagado en la cruz. Por eso él podía declararla inocente. Desde ese momento yo pude comprender, ya no tengo más pecado, Jesucristo me limpió, lo llevó a la cruz y empecé a vivir una vida muy diferente. Yo dejé de tener los ataques de pánico, de angustia, las depresiones que yo presentaba. Sin embargo, aún en la vida de la fe, vienen muchas dificultades y eso no significa que Dios no nos ame. Al contrario, a través de las dificultades, Dios quiere que confirmemos el amor de Dios en nuestra vida. Un día fui a hacerme un estudio de rutina, a checarme, y la radióloga me dijo que yo tenía una bolita. Yo pensé que era algo sencillo, así que fuimos con un doctor para que checara los estudios. Cuando llegamos, el doctor se asustó y nos dijo, ¿cómo quiere que llevemos a cabo su tratamiento, señora? Si le hacemos radiaciones, entonces, si solo son radiaciones, podríamos cortar
una cuarta parte de la mama, pero si tenemos que hacerle, al revés, tendríamos que extirpar toda la mama. Pero si hacemos quimioterapias, entonces tendríamos que cortar toda la mama. Yo cuando escuché esto dije, no me está pasando a mí. ¿Cómo? ¿Está hablando de un tumor? ¿Está hablando de cáncer? Yo dije, esto no es posible. Íbamos tan tranquilos, mi esposo y yo, incluso llevábamos a mi hija cuando recibimos esta noticia. Yo me puse a llorar y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a morir? ¿Mis hijos se van a quedar solos? Tenía otro pequeñito. Entonces, nos sacamos nuevamente estudios. Una vez y otra vez y otra vez me saqué alrededor de 5 estudios y todos confirmaban el diagnóstico. No solo eso, fuimos con un médico, un ginecólogo, un oncólogo, una amiga que era doctora y todos ellos confirmaron el diagnóstico. Finalmente llegó el día de la operación, yo me sentía muy angustiada, todo el tiempo temblaba, tenía un hueco en el estómago, pero a través del siervo recibí una palabra. Él me dijo, hay tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y si este es su tiempo de morir, no hay nada que pueda hacer para impedirlo, porque usted no es Dios. Pero si es su tiempo de vivir, entonces no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Nosotros no tenemos el control de la vida. Dios es el que tiene el control de la vida. Y aunque esa palabra parecía dura, pero me dio paz y tranquilidad. Cuando entré a ese quirófano, iba tranquila. Y finalmente, cuando nosotros salimos de esa cirugía, nos enteramos que todo había salido bien, que era benigno, increíblemente. Para mí, esto fue un milagro. Dios cuidó mi vida, porque escuchando a muchas personas que han pasado por esto, siempre les pregunto, ¿qué les salía en sus resultados? A mí me salió BI-RAS 4 y la mayoría de las personas con las que he platicado siempre tienen un resultado muy diferente al mío. Dios guardó mi vida, pero al poco tiempo me enteré que mi papá tenía cáncer. Esta noticia fue muy dura para mí porque mi papá era una persona muy especial y muy cercana para mí, para mis hijos también, para toda mi familia. Pero ¿saben? Mi papá recibió salvación y su muerte fue una muerte gloriosa y preciosa porque realmente Dios le llevó al cielo con él. El día que falleció, él falleció en la noche, él a las 4 de la tarde me dijo, hija, ya me voy, me está llamando el Padre. Yo supe, realmente Dios le está llamando. A través de la vida de él, muchas personas escucharon el Evangelio y aún ahora siguen escuchando el Evangelio por su testimonio. Me sentía muy agradecida, aunque con la tristeza de no poderlo ver más, pero Dios me daba tranquilidad, paz y fuerza en mi corazón, en esas situaciones que yo bajo otras circunstancias no habría podido superar. Al poco tiempo vino la pandemia y durante ese tiempo me entero que estoy embarazada nuevamente de mi tercer bebé. Aunque mi esposo estaba operado, Dios nos dio la bendición de tener otra hija. Pero cuando me enteré, nuevamente me angustié y dije, ¿qué voy a hacer con otro bebé? ¿Cómo le vamos a hacer? Me acuerdo que llamé al pastor desesperada, pero recibí una palabra que él me dio. Me dijo, Dios es el dador de la vida. Dios es el que tiene el control de la vida. Nuevamente Dios me enseñaba. Así que su hija es una bendición. Entonces yo dije, si él ve que es una bendición, entonces yo también voy a ver así. Es una bendición. Dios quiere enseñarnos a mirar las cosas por medio de su palabra, por medio de la fe. Lo que nuestra carne ve como un problema, para Dios no es un problema. Para Dios es una manera de mostrarnos su amor y de hacernos crecer en la fe. Dios me ha dado muchas promesas a lo largo de esta vida que me ha permitido. 2 de ellas han sido muy importantes, yo les quiero compartir. Isaías 43, 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta palabra Dios me la dio. ¿Cómo es que Él me dice honorable? Y que Él me ama, aunque yo no era honorable, la única razón por la que para Él soy honorable es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día yo puedo dar testimonio cuánto Dios me ha amado,
porque siendo quien fui, Él ahora cuánta misericordia no me da. Y también en Isaías 54, el versículo 6 y 7, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y así ha sido esta vida que me ha permitido después de la salvación. Aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, pero el amor de Dios no se mueve. Y Él nos da siempre palabra para poder superar cada adversidad, cada situación que nosotros vemos difícil. En otro tiempo no habría podido soportar, pero ahora con Dios en mi vida, todas esas situaciones es como si Dios me llevara en sus alas, como si Él me fuera cargando. Yo agradezco mucho, mucho que a través de todo eso, su amor se afirme en mi corazón. Y espero que también el amor de Dios se afirme en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por escucharme. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 25. Vamos a iniciar. Vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, del versículo 4 voy a leer. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el fragmento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron,
trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora su ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta el versículo 23 he leído. Normalmente, cuando yo estaba explicando el Evangelio, estaba hablando sobre el versículo, ¿no? Y no estaba leyendo largamente por parte, solamente
tocando otro libro, otro versículo, otro capítulo, ¿no? Pero hoy en día, por tener clase de evangelización, estoy explicando largamente, leyendo profundamente de los libros, porque para que nosotros sepamos más profundidad de entendimiento de la palabra del Señor. Nosotros podemos entender que Daniel era gran siervo de Dios, uno de profeta de Dios. Él nació en Jerusalén o de Israel. Él fue trasladado de Jerusalén a Babilonia como cautivo. Por perder de guerra a través de el rey Nabucodonosor de Babilonia, fue derrumbado completamente el país Judá. También fue derrumbado el templo de Dios. En aquel entonces, pasando uno de como 60 o 65 años, al llegar para cumplir de 70 años, como lo que había prometido Dios al profeta Jeremías, solamente se quedaría cautiveria de Babilonia solamente 70 años. Pero ninguna persona estaba investigando por qué el país Judá fue derrumbado. ¿Por qué en Jerusalén había quedado vacío como desierto, desolación, que no podía vivir la gente por la orden? ¿Por qué Dios había derrumbado por la maldición hacia el país Judá? Porque ya está pasando tiempo después de trasladar de Jerusalén a Babilonia. Algunos judíos estaban viviendo bien, cazando, también estaban construyendo la casa y cada uno estaban teniendo algo de herencia en Babilonia. Como extranjero que se planeaba de otros países para vivir eternamente, ¿no? Entonces en aquel entonces uno puede hacer negocio, también puede adquirir la casa, etc. El profeta Daniel era gran siervo de Dios, por eso él tenía gran cargo como ministro. Pues aparentemente él no tenía falta nada, ¿no? En su vida ya suficientemente estaba teniendo alimentación y riquezas. Pero un día él estaba leyendo el libro de Jeremías y le encontró en el libro de Jeremías que Dios había anunciado por causa del pecado de Israel había derrumbado, hizo fracasar, también trajo maldición sobre todos los israelitas. Y luego iba a terminar, pasaría solamente 70 años. Desde aquel tiempo él empezó a confesar de sus maldades, también el pecado de antepasados, para tener la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir? En esa época, únicamente entre todos los judíos, este hombre, Daniel, estaba investigando. ¿Por qué nosotros estamos fracasados? ¿Por qué nosotros hemos recibido castigo de Dios?
Porque Dios no pudo menos que rechazar a nosotros a Babilonia. ¿Por qué? Dios debería amar el templo de Jerusalén, donde Dios estaba viviendo, morado, recibiendo la ofrenda de los israelitas. ¿Por qué Dios no pudo menos que derrumbar este templo de Jerusalén? En aquel entonces, Él descubrió claramente cuál era la razón. La razón es que todos los israelitas habían apartado de Dios, también habían cometido, habían pisoteado la palabra de Dios y luego no quería pedir la misericordia del Señor. Así dice el versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Además, como dice el versículo 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el fragmento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El profeta Daniel, más o menos, él vivía como 580 años. Él vivía largamente, ¿no? Entonces, más o menos 600 años hasta 500 años por ahí, ¿no? No sé muy bien exactamente, pero por ahí él estaba viviendo. Entonces, durante muchos años, él tenía curiosidad. ¿Por qué Dios rechazó los israelitas de Jerusalén? ¿Por qué Dios no le gustó al pueblo de Dios? Aunque Dios había establecido mandamiento de Dios a través de Moisés, también Dios estaba amando a los pueblos. ¿Por qué Dios no pudo menos que derrumbar Israel y Judá? Él está descubriendo. Por la razón que había derrumbado todo mandamiento de Dios, también Dios había jurado, haciendo juramento Dios hacia los israelitas. Cuando obedece ante Dios, Dios iba a dar la bendición. Pero cuando no obedece ante la palabra de Dios, Dios iba a traer todas las maldiciones. Justamente en la época de profeta Jeremías y en la época de Daniel había cumplido ya todo. Esa es la respuesta. Significa que desde en la época de Moisés, como 1500 años antes de Cristo, hasta 500 años antes de Cristo, durante más o menos 1000 años, Dios estaba esperando, teniendo paciencia de los israelitas, enviando sus siervos, profetas, para que los siervos anunciaran la voluntad de Dios. Muchas veces quería corregir el corazón de los reyes de Israel y Judá. También Dios quería corregir la vida de los judíos y de los israelitas. Pero la característica de los judíos
no querían obedecer ante el Señor. A menudo ellos apartaron de Dios, buscaban otros dioses como Baal, Asera. Por esa razón Dios ya no podía aguantar. Imagínense, ¿no? Si una persona miente y luego perdona, más tarde ya no tiene que mentir. Sí, Señor, yo no voy a mentir. Pasando 2 días, miente otra vez, perdona. ¿Cuántas veces está perdonando? ¿Cuántas veces está repitiendo? Durante 1 año, 50 años, 1000 años. Ya Dios no pudo menos que derrumbar el pacto. Por eso nosotros podemos investigar poco a poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Hasta en este año, como este siglo, mucha gente entre los creyentes, como incluye los pastores, están interpretando que el pacto antiguo es como la ley de Dios y el pacto nuevo es como 10 mandamientos. Así piensa. Por esa razón, el pacto nuevo, eso es Jesucristo nos mandó para que cumplamos. Así piensa y luego está interpretando y predicando. Para que cumplan, para que reciban la salvación. Totalmente está equivocado sus enseñanzas. ¿Por qué? La ley en total como 613. Sobre 613 lo que debería hacer 248. También la ley que no debería hacer. Eso es 365. En total 613, así dice. Entonces, entre 613 leyes de Dios hay representante. ¿Cuál es? 10 mandamientos. Por eso uno que puede cumplir 10 mandamientos, también puede cumplir 613 mandamientos. Al revés, si no puede cumplir 10 mandamientos, derrumba todo mandamiento. Además, entre 10 mandamientos hay 2 representantes de mandamientos. ¿Cuáles? 2 mandamientos. Uno es para Dios, otro es para los prójimos. Por eso amarás a Dios, amarás a tu Dios con todo corazón, con toda alma, con todo esfuerzo, con toda vida, con todo corazón, toda. Escuchando esta palabra, ¿cómo está interpretando? Amén. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que amar a Dios. Todo. Imagínense, ahora Daniel está confesando que nosotros hemos apartado de Dios, hemos derrumbado mandamientos de Dios, hemos pisoteado su pacto. Por causa de pecado de nosotros, Dios tenía razón para juzgar, para entregar a nosotros castigo. Por eso estamos en Babilonia como esclavos. Está saliendo la respuesta, es decir, que la respuesta de la obra de los israelitas durante como 1000 años había cometido, nadie había cumplido mandamiento de Dios, pero en este siglo todavía no está aceptando de esta respuesta, sino que siempre quiere establecer su corazón. Yo soy totalmente diferente que los judíos. Los judíos hipócritas. Yo soy sincero. Así está pensando. Es gran peligroso, ¿no? Peligroso. Un día Jesucristo estaba hablando esta palabra.
Ya busquemos San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, el versículo 20, estaba hablando Jesucristo con esta palabra. ¿Cómo dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Cuando Jesucristo habla, exactamente ubica con su regla. No es que más o menos así habla, sino que Jesucristo cuando habla hacia la verdad, hacia el evangelio, Él habla claramente, muy claro. Ya, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Como dice el versículo 20, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Uno que tenga la justicia, así dice. Ya, ¿qué significa uno que tenga la justicia? La justicia es contra inmundicia, como el pecado. Significa que uno que está siendo pecador ya no tiene justicia. Pero uno que tiene la justicia de Dios ya no tiene el pecado. Uno de los dos. Entonces, ¿qué tipo de justicia existe en el mundo? Dos tipos de justicia existe. Uno es la justicia humana. La justicia humana, ¿quién está teniendo la mejor justicia? Jesucristo está reconociendo de la obra de los escribas y los fariseos. Repito, Jesucristo está reconociendo de la justicia humana es superior más que todos los hombres del mundo de las naciones, incluye Sudamérica, Centroamérica. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene mejor calidad de justicia? Entre los escribas, los fariseos. Incomparable los chilenos, mexicanos, ecuatorianos, no, nada que ver, nada. Entonces, ¿por qué la gente no quiere captar? ¿Por qué la gente no quiere pensar con esta palabra? Jesucristo dice que si la justicia, ustedes no tengan más grande justicia que los que tienen ellos, entre los escribas, fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Está comparando muy claro. Ya, uno que quiere entrar en el reino de Dios tiene que comparar su justicia, lo que tiene, también la justicia de los escribas fariseos. Los escribas cada día están escribiendo la Sagrada Escritura. Se llama la Biblia. En esa época no había imprenta, ¿no? Por eso no podía imprimir el libro. Por eso a mano estaba escribiendo. Pero a veces se equivoca un tilde, una J. En aquel entonces ya se cambia la letra totalmente, ¿no? Por eso los escribas ya tenían que bañarse, tenían que vestirse con ambiente muy sagrado y luego empezó a escribir cada día. Él está cantando canción del mundo como BTS. ¿Conoce BTS? BTS. Grupo de K-pop. Entonces,
no está bailando, tampoco está trabajando con las injusticias, sino que trabaja solamente para Dios. Desde mañana en la tarde ya escribiendo. ¿Quién está escribiendo cada día, desde Génesis hasta Malaquías? ¿Está escribiendo a mano, a bolígrafo? Ninguno existe, ninguno. Hoy en día no puede comparar la justicia de escribas y ustedes, totalmente incomparable. Pero Jesucristo, como decía, si uno quiere entrar en el reino de Dios, tiene que tener más superior justicia que ellos. Wow. Se refiere a la justicia fuera de nuestra obra. Por eso la gente tiene que adquirir la justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? Por medio de la obra de Jesucristo, por perdón eterno. Uno que tenga la fe para adquirir la justicia de Dios, de primero tiene que recibir el perdón eterno. Entonces, nosotros podemos comparar la palabra de Dios. Como Dios había jurado a través de Moisés. Busquemos Deuteronomio capítulo 28. En la clase de 24 yo estaba empezando a leer, ¿no? Pero falta leer porque solamente hasta 20 por ahí estaba leyendo. Porque en el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 1 hasta 14, está hablando sobre manera de recibir la bendición. Pero mucha gente está enfocando bendición, 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 denos, bendición, bendiga, bendiga. Dios le bendiga y bendición, bendición. Todo bendición le gusta bendición. Pero no quiere ver nada de maldición donde está ubicada. Pero por fin, profeta Daniel, ¿cómo estaba confesando? Ha caído juramento que hizo con Moisés. Cuando nosotros no obedecemos, Dios iba a maldecir. Ya ha cumplido completamente. Así dice. Veamos el versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de triste, ¿no? Repito, el versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ya, veamos. Cuando la gente no obedece ante la palabra de Dios, antes de ingresar en la tierra de Canaán, ya Dios había conversado con Moisés. Mire, mi mandamiento no es simple, sino que si no cumple mi mandamiento, voy a hacer venganza, voy a dar toda la maldición. Y luego está explicando. Inflación, de ardor, con sequía. Luego va a convertir el cielo como bronce. Mire, bronce es precioso. Pero el bronce, ¿dónde tiene que quedarse? ¿En la mina? ¿Para venderlo?
¿En Chile hay bronce o no? Hay cobre, bronce, creo que hay mucha cantidad. Por eso el país Chile es rico. Pero convirtiendo el cielo bronce, ¿qué significa? Tapando del cielo que no llega nada de, ni una gota de lluvia, ni el rocío. ¿Qué significa? Va a matar todo. Va a quemar todas las plantas. Sin la lluvia, entonces, ¿cómo puede crecer? Sin la lluvia, ¿cómo puede mantener la vida de ser humano, animales y todo? Sequía, todo completo. Y luego, debajo del cielo, ¿cómo dice? Y la tierra, hierro. Wow. Sí, la piedra de hierro sería bueno para venderlo, ¿no? Pero la tierra completamente convirtiendo en hierro, entonces, ¿cómo puede plantar? ¿Cómo puede hacer agricultura? ¿Cómo puede cosechar? ¿Por qué? Dios es celoso. Cuando uno que haga contrato con Dios, si no obedece, únicamente llega juicio. Pero mucha gente está menospreciando el juicio de Dios. Está menospreciando el pacto de Dios. Dios dice que yo voy a matar a los que no obedecen. Entonces Él va a matar. Ya, voy a meter al infierno a los que tengan pecado. Todos los pecadores ya tienen que recibir castigo eterno. Pero siendo pecadores, no tiene temor. ¿Por qué? Todavía no ha llegado el juicio eterno. Entonces, ¿cómo estaba sacudiendo el corazón del profeta Daniel? Antes de descubrir la verdad, él estaba tranquilo, siendo mayor, anciano, teniendo cargo del país de Babilonia, teniendo mucha capacidad y bienes. Pero un día él descubrió el secreto de la palabra de Dios. Dios está vivo. También Dios había juzgado hace casi 70 años atrás, cuando nuestros antepasados habían desobedecido ante el Señor. Dios había derrumbado todo completo y dándonos la maldición, pero nosotros no hemos arrepentido. Tampoco hemos humillado ante el Señor para pedir perdón y la misericordia. Por eso está teniendo gemido, lamentación, está confesando, pidiendo perdón. ¿Por qué? Él está sintiendo algo, entendimiento. No solamente nosotros tenemos que terminar cautiverio, sino que nosotros tenemos que ser arrepentidos. Tenemos que tener otro corazón cuando nosotros regresamos a Babilonia. Tenemos que tener el diferente corazón que antes para servir al Señor con corazón. Así estaba pidiendo. Veamos un poco más el versículo 24, ¿no? Dará Jehová por lluvia tu tierra, polvo y ceniza. ¿Qué pasa? En vez de lluvia de agua, polvo y ceniza. Wow. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Wow. Entonces Dios va a dominar clima, enfermedad, todo el controla. Nosotros tenemos que reconocer, Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño del mundo. Él está vivo. Por eso cuando Dios quiere dar castigo, en aquel entonces ser humano tiene que ser quebrantado de corazón, humillado de corazón, y luego tiene que pedir su misericordia. Eso es la posición que debería tener entre los seres humanos.
El versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Significa que después de morir su cadáver, tampoco hay la gente para sepultar con respeto, no, solamente dejando en el suelo y llegando cuervos, aves. ¿Qué significa? No solamente mayores iban a matarlo, sino que todo completo. ¿No es peligroso? ¿No es temeroso? Dios, cuando hablaba estas palabras a Moisés, Dios sabía futuro. Todos los israelitas no iban a cumplir mis mandamientos. Todos los israelitas iban a apartarse de mi palabra. Sabía. Por esa razón, en la época de Jeremías, Dios no pudo menos que renovar el pacto. Por eso nosotros llamamos el pacto nuevo. Pero algunos están interpretando mal. Nuevo pacto es que ya nosotros tenemos que guardar el mandamiento de Dios para recibir la salvación. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso es como nuevo pacto, así está interpretando, está enseñando. No es así. El nuevo pacto es totalmente diferente que está pensando el ser humano. El nuevo pacto es el evangelio, que Jesucristo solamente Él iba a cargar el pecado del mundo. Jesucristo iba a cargar todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para limpiar todos nuestros pecados. Por su sangre nosotros recibiremos el nuevo pacto. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es. Por eso el ser humano tiene que arrepentirse de su camino, que quiere hacer buenas obras, quiere cumplir el mandamiento de Dios con el propósito que quiere ser salvo con su obra. De ninguna manera. De ninguna manera. Único camino es creyendo en la sangre de Jesucristo. Por su sangre debe ser justificado, santificado y perfeccionados. Suficiente. Por la sangre de Jesucristo puede ser salvo sin la obra. Pero si alguien está mezclando, debería hacer algo para ser salvo. Todo diferente evangelio está hablando. Diferente evangelio. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando en el libro de Gálatas. Un ángel que viene del cielo, si predica diferente evangelio, aunque ángel, no importa que sea anatema. ¿Quién es anatema? Maldito. Que sea maldecido ante el Señor. ¿Por qué? El evangelio es único. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Así dice Romanos capítulo 1, el versículo 17. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cómo puede ser justo? Eso es el tema principal. Nosotros hemos nacido con la semilla de Adán. Hemos recibido el pecado por la herencia. Por su obra no puede cumplir nada de mandamiento.
únicamente tiene que recibir castigo eterno, pero tal persona como siendo maldito pecador, ¿cómo puede ser justo ante el Señor? Debería tener la fe verdadera por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Único camino es, única manera. La Biblia nos explica, eso es el Evangelio. Fuera de eso no existe más el Evangelio para ser salvo. Todos los pastores, todos los hermanos tienen que despertarse para saber exactamente sobre el Evangelio y la verdad. El de hoy hasta acá terminamos. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da su misericordia para que nosotros podamos entender acerca del secreto de la palabra del Señor. El día de hoy nosotros ya terminamos clase de evangelización número 25, averiguando en la vida de profeta Daniel. Empezó a descubrir su maldad porque ya había pasado casi 70 años después de ser cautiverio de Jerusalén a la Babilonia. Pero un día, por la gracia de Dios, él descubrió el libro de Jeremías, que desolación de Jerusalén iba a terminar solamente entre 70 años. Entonces ahora está llegando el tiempo de rescatar. Dios va a rescatar a nosotros de Babilonia, pero sin recibir cambio de corazón, sin recibir perdón de los pecados, no podemos servir al Señor. Así él entendió. Por eso empezó a confesar, para que Dios le dará misericordia, para que Dios perdonara el pecado a todos los pueblos de Israel que estaban quedando en Babilonia. Por eso nosotros también, comparando de nuestra vida, antes de comprender el Evangelio, solamente nosotros podíamos quedar bajo la ley, bajo el mandamiento. Por eso solamente nosotros estábamos siendo como condenados pecadores. Pero ahora Dios está hablando sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, siendo sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, por su propia sangre hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Jesucristo estableció el pacto nuevo. Por eso Dios quiere entregar a cada uno de nosotros el pacto nuevo y la justicia del Señor. Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así Dios nos habla. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios nos bendijo. Gracias, Señor, por tener este tiempo para aprender la palabra del Señor. Bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Así terminamos. ¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. A través de este medio estoy agradecido de que podamos estudiar la Biblia. Son sesiones cortas, pero espero que Dios nos permita su entendimiento, su sabiduría y la guía de su Espíritu para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, en esta primera sesión me gustaría que leyéramos un pasaje de la Biblia, ya que el libro de Génesis es el inicio, es el comienzo de las Escrituras, es el comienzo de la Biblia. Dios es un Dios de orden. Para poder enseñar al mundo, también Dios con orden trabajó y preparó. Entonces la Escritura también ordenadamente ha sido establecida por Dios. Génesis es el inicio de la Biblia, entonces vamos a buscar
un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 26 al 28 voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos versículos que acabamos de leer podemos conocer el plan de Dios y es muy importante que podamos comprender cómo Dios dejó escrito en la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas ideologías y muchos pensamientos que circulan, que fluyen alrededor del mundo y entre las personas. Pero a través de la Biblia es la única manera que nosotros podemos conocer y comprender verdaderamente el plan de Dios, el corazón de Dios y cómo Dios desde el principio había diseñado y planeado todas las cosas. Entonces, en este capítulo 1 del libro de Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en el primer lugar, podemos entender en estos versículos, Dios habla en plural, hagamos. Entonces, la Biblia nos muestra a Dios trino, Dios de tres partes, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, de estos tres seres, si podemos llamar de esta manera, cada uno de estos tres seres tiene su propio plan, tiene su propia formación para llegar a ser un solo Dios. El Padre, podemos decir, es el arquitecto, es el creador, es la mente. El Hijo es el Señor Jesucristo, es el Verbo. Por eso en los Evangelios se muestra al Señor Jesucristo como el Verbo encarnado. El Verbo es la palabra. En San Juan capítulo 1 así está escrito, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo en la Biblia en el inglés no dice la traducción verb como verbo, sino word como palabra. Entonces, en el principio era la palabra, podemos entender, en el inglés es más claro, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Y luego, el tercer ser es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ejecutor, quien ejecuta, quien cumple aquella palabra. Entonces, así tres son uno. Por eso Dios dijo, hagamos. Se refiere a esta Trinidad de Dios. Entonces, Dios desde el principio tuvo un plan, ha hecho al hombre o ha creado al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Muchas personas creen que Dios tiene una figura como un cuerpo, como nosotros. Por eso algunas personas equivocadamente dibujan a Dios. Entonces a Padre Dios lo muestra como un abuelo sentado en algún trono y el Hijo más joven, el Espíritu Santo, una paloma. Pero está equivocado. Dios es espíritu, está escrito en San Juan capítulo 6, el versículo 63. Las palabras de Dios son espíritu, Dios es espíritu. Entonces, la imagen y semejanza con la que Dios ha creado al hombre se refiere al espíritu. Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo, podemos comprender así la creación del hombre o la formación del hombre, primero Dios en espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es la parte fundamental de los hombres. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. El espíritu es lo que nos une a Dios. Sin la conexión del espíritu no puede haber una verdadera conexión con el Padre, con Dios. Porque Dios este cuerpo en realidad lo ha hecho no con tanto interés, por eso Dios lo ha hecho con polvo de la tierra. El polvo, nosotros sabemos bien, es un material poco apreciado. ¿A quién le gusta el polvo? ¿A quién en su casa le gusta ver el polvo?
o en la tierra, cuando hay un fuerte viento se levanta la tierra. ¿A quién le agrada la tierra, el polvo? Es muy desagradable. ¿Por qué Dios ha creado al hombre, o mejor dicho, ha formado al hombre con el polvo de la tierra? ¿Por qué? Es un material no tan valioso. Sí, es un material fundamental para la construcción elemental de los materiales de las cosas, pero no es fundamental. Entonces Dios, en 3 partes podríamos dividir la creación de los hombres también. Es el espíritu, que es la parte fundamental. También es la carne, el cuerpo, este cuerpo que nosotros usamos, en el cual habitamos, y el alma. El alma, que también podemos llamarla, o sea, los sentimientos, lo que nos hace pensar, lo que nos hace entristecernos, lo que nos hace tomar decisiones. Esto es a lo que la Biblia llama también el alma. Entonces, por ejemplo, los animales también tienen el alma, porque los animales, cuando tienen sus crías, instintiva y naturalmente quieren cuidar, alimentar a sus crías. Es un instinto natural, es el alma. Pero los animales no tienen una intuición, no tienen un sentido para buscar a Dios, para consultar a Dios, para acercarse con su Creador. No tiene este instinto. Por eso hay un abismo de diferencia entre los seres humanos y las bestias, los animales. Porque Dios a los hombres, con mucho amor, con su plan y su voluntad, ha tenido a bien darnos el Espíritu. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 11, aparece esta palabra. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos hace entender todo lo que Dios ha hecho en su tiempo, lo ha hecho hermoso. Desde el principio hasta el fin, dice. Y, muy importante, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es el gran don de Dios y su amor que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por eso, los hombres, desde nuestra naturaleza, desde nuestra concepción, mientras que vivimos en esta vida, algunos muy temprano de la vida, algunos desde niños. Hay algunos adultos, cuando escuchan a sus hijos, tienen unas preguntas muy extrañas. Papá, ¿por qué nosotros vivimos en este mundo, en esta vida? ¿Cuál es el plan, la misión de esta vida, de este mundo? También algunos niños se preocupan. Papá, yo no quiero que papá muera, no quiero que mamá muera. Algunos padres se confunden. ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija tiene esta forma de pensar? ¿Qué clase de pensamiento, qué clase de pregunta tiene? ¿Por qué? Es un despertar espiritual. Desde muy niño piensa en la eternidad. Desde muy niño piensa que hay algo después de la muerte. Desde muy niño tiene inquietud. ¿Para qué nosotros vivimos en esta vida? ¿Por qué nosotros estamos en este mundo? Entonces, estas inquietudes se trata de lo que Dios ha dicho, que Él ha puesto el deseo de eternidad en el corazón de los hombres. Es una parte espiritual muy sensible que solo los seres humanos tienen. Desafortunadamente, hay personas que aunque pasan muchos años de la vida, 20, 30, 40 años, a lo largo de su vida nunca se interesan de lo espiritual, nunca se interesan de su espíritu, nunca le importa si al morir qué sucederá. Hay la existencia verdadera de un infierno, un cielo, hay verdadera vida eterna. No tiene esta concepción porque no le ha llegado todavía el despertar espiritual. Sin embargo, ya en nuestra esencia, en nuestra constitución, fundamentalmente, Dios ha puesto el deseo de la eternidad. Por eso, muchas personas cuando llegan a una cierta edad avanzada, cuando ya comienzan a salir arrugas en el rostro, comienzan a salir canas, la fuerza del cuerpo comienza a menguar. Entonces las personas se preocupan. No quiere que se acerque el día final, el día de partir, el día de la muerte.
cambia el color de su cabello, los que pueden operan las arrugas, trata de ser joven, trata de mantener el físico, se esfuerza para no llegar al fin o al destino final que ya está establecido para todos los hombres. Como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 27, que Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya que Dios lo estableció, ningún ser humano podemos evitarnos de este juicio. Ustedes cuando ven en el libro de Génesis, antiguamente Dios a los hombres había dado muchos años de vida, 800, 900 años de vida. Pero después de que el hombre cayera en pecado, Dios ha determinado que la edad de los hombres fuera 120 años como un máximo. Por eso vemos, las personas más longevas en todo el mundo no logra pasar los 120 años, 110, 115 años, porque eso ha sido la determinación de Dios para los seres humanos. Entonces, volviendo a esta palabra, Dios ha puesto el deseo de eternidad en el corazón de los hombres. Por eso quien quiera que sea, aunque sea una persona que se llame a sí mismo que no cree en Dios, es una persona incrédula, aunque él mismo llame a sí mismo ateo, que no cree nada. Cualquiera que sea la persona cuando se encuentra en una situación de emergencia, una situación de vida o muerte, algo natural, al escuchar muchos casos y testimonios, algo natural que nace desde el alma, buscar a Dios. Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Entonces, es un momento en la vida, comienza un despertar, comienza a darse cuenta que más allá de él, más allá de lo que ve, más allá de lo que percibe y entiende, hay alguien. Un ser mayor que nosotros, un ser superior. Aquel ser mayor y superior que Dios desde el principio dejó en nosotros un vestigio de lo espiritual para que pudiéramos encontrarnos con él. Tarde o temprano, a lo largo de nuestra vida, poder realmente tener un encuentro con Dios, porque ha sido su plan y su voluntad desde el principio. Entonces, en el versículo 28 de Génesis 1 que leímos, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Han sido las bendiciones de Dios. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios bendijo en gran manera a Adán. Adán, toda esta creación es para ti. Mírala crecer, mírala desarrollarse y sojuzgadla. O sea, enseñorearse sobre la naturaleza, sobre las bestias, ha sido una de las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre, después de que dejó a Dios, por la caída del hombre en pecado, desde Adán y Eva, toda la humanidad en nada puede sojuzgar, sino más bien queda sojuzgado por muchas cosas. Hoy en día es muy común ver a los jóvenes cómo se caen en la adicción a los videojuegos, cómo se caen en la adicción en las drogas, cómo se caen en diferentes vicios. No pueden enseñorearse. Aunque quisiera dejarlo, quisiera no ser arrastrado, no caer, no puede evitarlo. Lo arrastra, lo jala, lo lleva. En lugar de sojuzgar, es sojuzgado. En lugar de dominar, queda dominado. Es una particularidad del hombre. Mientras que Adán estaba con Dios, Adán tenía autoridad y tenía potestad y tenía valor y tenía dominio y tenía espíritu de valentía porque estaba cerca y conectado con Dios. Pero luego que el hombre se cayera en pecado, después de dejar la palabra de Dios, la cobardía, el temor, la inseguridad, la incredulidad y muchos males que atacan a los hombres llenaron al corazón de los hombres. Entonces, duda, desconfía, está lleno de inutilidad. En muchos sentidos se hace inútil, incapaz. Entonces nosotros debemos ver, en el libro de San Juan capítulo 15, el versículo 1 al 5 está escrito, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced a mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un día el Señor Jesucristo, mientras que el Espíritu Santo le inspiraba, como una forma de nuestra comprensión, habló sobre la vid y los pámpanos. La vid es el árbol de la uva. Los pámpanos son las ramas. El Señor Jesucristo, ¿cómo lo describió? Ustedes son pámpanos, dijo. Son ramas. Una rama sin estar conectada a la vid, ¿qué es? ¿Qué puede hacer? Un pámpano desconectado de la vid es inútil, inservible, nada puede hacer. Entonces Dios quiso que nosotros comprendiéramos desde el principio, Él no nos ha formado con alguna capacidad, con alguna condición, con algún bien especial, sino desde el principio de nuestra formación y creación, que fuéramos dependientes de Dios. Por Dios vivir, por Dios respirar, por Dios pensar, por Dios decidir, por Dios hacer la vida. Esto ha sido el plan original de Dios desde el principio. Pero, ¿qué ha sucedido? Los hombres caídos en pecado, desconectados de Dios, nada puede hacer. Ante todo y por todo cae rendido. Unas pequeñas situaciones lo vencen. Unas pequeñas dificultades lo arruinan. Es el camino al fracaso. El camino sin Dios, el camino sin evangelio, el camino sin palabra de Dios, es el camino seguro al fracaso. Como esta palabra ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer, ha dicho el Señor. Nada puede hacer. ¿Qué puede hacer desconectado de Dios? Parece que haría muchas obras. Parece que tendría algunos logros, algunos éxitos. Todo es temporal. Parece que puede llevar a cabo todos sus planes. Parece que puede cumplir todo lo que se decida. Parece que puede hacer todo lo que quiera. A lo largo de la vida, pasando el tiempo, largo el tiempo, corto, se da cuenta. No lo puede hacer. No lo puede cumplir. Sus planes, sus deseos, sus sueños, todo lo que se decide hacer, todo lo que planea hacer, tarde o temprano se arruina. Se desvía, se corrompe. Va por un camino que no quiso ir en un principio, un camino desviado, un camino torcido. Entonces, nosotros a través de estos versículos podemos entender, Dios nunca quiso que el hombre fuera independiente, que el hombre viviera por sí mismo, sino que estuviera con Dios, que caminara con Dios y una vida tan bendita, tan feliz, pudiera vivir. En el capítulo 2, el versículo 24 de Génesis, dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para que nosotros pudiéramos entender a Dios, Jesús muchas veces lo expresó de qué manera. Yo soy el pan, dijo. El pan. Nosotros sin pan podemos vivir, no podemos vivir. También el Señor Jesucristo se presentó en la Biblia como el agua. Yo soy el agua de vida. El agua, el 70% de nuestra formación del cuerpo, somos agua. Entonces, sin el agua, nosotros no podemos vivir. Necesitamos del agua, beber el agua, por el agua podemos sobrevivir. También Dios dijo que Él es el pastor. Nosotros, las ovejas. La característica de una oveja débil, media ciega, muy torpe, inútil en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué que pudiéramos entender? Él es el pastor. Él es el que cuida a las ovejas. Las ovejas por sí mismas no se pueden cuidar. Necesita depender del pastor. Sin el pastor, nada puede hacer una oveja. Entonces, Jesús dijo, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas del rebaño. Las ovejas del rebaño en sí mismas, torpes, débiles, inútiles. Exactamente igual que la condición humana. En muchos sentidos torpes, en muchos sentidos débiles.
en muchos sentidos incapaces, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha formado, así ha hecho al hombre para que pudiéramos depender de Él. Entonces, en su maravillosa creación, dijo que ha creado que el hombre, para que se una a la mujer, que sea una sola carne. En este maravilloso plan de Dios, el hombre y la mujer, cuando se unen, cuando por la voluntad de Dios se unen, algo muy natural que sucede, dar a luz a los hijos. ¿Por qué? Dios ha formado a la mujer un poco diferente que el hombre. A Dios a la mujer le ha dado la condición para que la mujer tenga una casa donde habite un nuevo ser. Las mujeres a lo largo de su vida, cada mes, desde que inicia un ciclo en su vida natural, la concepción, la creación de los óvulos, una vez al mes. A lo largo del año, 12 veces, 12 óvulos. Por eso se dice que una mujer sana promedio, unos 500 óvulos produce a lo largo de toda su vida. ¿Qué sucede? Cada que no se fecunda, es decir, cada que no llega la semilla del hombre a la mujer, de su cuerpo sale la sangre mezclado con todo lo que el cuerpo había preparado para recibir una nueva vida. Entonces la Biblia, ¿cómo llama a este ciclo? Inmundo. Lo considera sucio. ¿Por qué razón? Porque no se completó la vida para lo cual estaba formado. La vida de los seres humanos exactamente es igual. Todo lo que hacemos en esta vida, muchos logros, mucho estudio, mucho trabajo, muchas ocupaciones, pero a lo largo de la vida no llega la semilla de Dios, no llega la palabra de Dios. Entonces la vida de aquella persona es una vida inmunda. Una vida sin sentido, porque no ha llegado la semilla de Dios. No ha llegado la palabra de Dios a su vida. No importa qué haga en la vida, cuánto se esfuerce, cuánto logre, cuántos éxitos tenga. El día que esté delante de la presencia de Dios, no verá en qué universidad estudió y cuántos logros tuvo, que cuánto dinero juntó en el banco. Para nada y de nada Dios verá esto. Dios preguntará, ¿cuántas semillas guardaste en tu vida? ¿Cuántas semillas almacenaste en tu vida? La palabra que yo envié, ¿cuántas palabras recibiste? ¿Qué palabra trabajó en tu vida? Será la pregunta de Dios. Entonces podemos entender esta maravillosa creación de Dios en su plan, para que el hombre, como esta forma ilustrativa que Dios ha hecho en los hombres, de la semilla del hombre producir la vida en el cuerpo de la mujer. Por eso Dios también se presenta como nuestro marido. Aunque en un momento no quisiéramos estar de acuerdo, entonces todos ante los ojos de Dios seríamos como mujeres, la mujer de Dios en el sentido espiritual, sí. ¿Por qué? A través del Creador, a través de Él, que es el hombre, se presenta como el marido. A través del marido, dar a luz, recibir su palabra, recibir su alimento, recibir el pan, recibir el agua que es la vida, a través de su palabra, a través de su evangelio vivir. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Ya has nacido con este cuerpo, pero es necesario nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces, en esta primera sesión, nosotros podemos entender, ante los ojos de Dios, ante su maravilloso plan y voluntad, nosotros, sin la palabra, sin su guía, sin su dirección, estamos perdidos. Somos pecadores, estamos apartados de Él. Espero que nosotros, a través de este estudio, estudiando en cada sesión, podamos comprender cómo poder regresarnos a su voluntad y a su plan y cómo poder reconectar nuestro corazón con Dios. Hoy, en esta hora, en este momento, hasta aquí, vamos a compartir. Gracias. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó.
Música